Vamos a darle la bienvenida primero, antes de contarle de qué estoy hablando, a Victoria Basualdo, investigadora del CONICET con un currículum tan extenso que perderíamos muchísimo tiempo en contarlo, pero realmente investigadora en Flaxo, una de las mujeres protagonistas de un trabajo para mí fundamental, que ya tiene 10 años, se cumplen ahora 10 años, que es la relación responsabilidad empresarial, responsabilidad, empecemos por el título además, empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Obviamente vamos a hablar de un evento, pero le quiero dar la bienvenida. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, Nora, un gran placer estar acá con vos. Me alegro. ¿De dónde venís ahora? Vengo del Congreso, donde había una audiencia por la causa Sindar Villazo, una Ah, audiencia convocada junto con los familiares, con organizaciones sindicales, con organismos de derechos humanos, con sobrevivientes, muy impresionante, por este fallo nefasto que se dio a conocer hace un par de semanas, con que 17 absoluciones en el 17 caso absoluciones. nada más y nada menos que de la empresa Sindar y del proceso de la lucha histórica del Villazo en Villa Constitución. Recordemos a nuestra gente que Asíndar Asíndar estaba estrechamente ligada a Martínez de Oz. Por supuesto. Y Asíndar fue el primer campo experimental, el campo de concentración experimental piloto, el primer acercamiento empresarial a ser un lugar de experimentación, de represión y contención de los trabajadores dentro de la planta. Sí, es un caso muy emblemático de lucha obrera, ¿no? La Marrón es una de las listas más emblemáticas combativas de los años 70. Logran ganar las elecciones en noviembre del año 74. La seccional en Villa Constitución. Tienen 3 meses donde introducen un montón de cambios, pero además una dinámica asamblearia, una organización desde abajo. Y en marzo de 1975, un año antes del golpe de Estado, los acusan de ser el epicentro de un complot subversivo a lo largo de todo el cordón industrial y se desata sobre la ciudad de Villa Constitución un operativo de fuerzas conjuntas tremendo, impresionante, sin realmente inédito para la época, persiguiendo a los trabajadores, ¿no? Y a sus organizaciones. Un operativo y una metodología de represión que tiene que ver también con estar prohijada en la ley de septiembre del 74, que era la ley 20.840, de penalidad a las actividades sindicales. Total, se hablaba de guerrilla fabril, ¿no? Esa era la conceptualización, es decir, todo aquello que implicaba una lucha sindical era tomado como una actividad guerrillera y por lo tanto era perseguida como terrorismo. Y eso, bueno, no solo fue llevado adelante por este operativo conjunto de distintas fuerzas, por todos los medios, por el aire, por el mar, por la tierra, sino que además contó con una participación muy importante de la empresa Sindar, donde funcionó un centro clandestino de detención en el albergue de solteros. Bueno, todo esto es lo que los jueces dicen que no ocurrió. Que no pasó. Hay una mirada desde el punto de vista de lo sociológico, aunque de lo psicológico, que tiene que ver con que todas estas cosas pasaban, no fue como los campos de concentración en dictadura. Las cosas pasaban a la luz del día, digo, los pueblos, las ciudades cercanas a Sindar, las familias a Sindar, digo, de trabajadores, el resto que no fue combatido, los empresarios, todo esto era a la luz del día, con una ley del Congreso que tenía dos partes. Una era la ley de subversión económica, que esa ojalá siguiera, porque hay un montón de cosas que hoy se podrían aplicar positivamente. La sacó Duhalde en el 2001. También ha pedido el fondo, así que... Pero la otra parte de esa ley, es la parte que tiene que ver con esto, y además está basada en una opinión pública que estigmatiza históricamente al trabajador sindicalizado. Digo, una cosa es el trabajador que va y viene de la casa, ¿no? Y otra cosa es el trabajador agremiado con derechos y mucho más el dirigente sindical. Se asimila a cualquier dirigente sindical a una burocracia o a Sin un duda. enriquecimiento ilícito. Ese discurso es sin duda muy interesado y en este caso de lo que estamos hablando, ¿Por qué prende? bueno, no sé si prende. Realmente este país tiene una tradición de organización sindical muy fuerte. Por lo tanto, prende en un sector de la sociedad, no en otro, y ahí, yo te digo, a la hora de pensar a la dictadura,
hay toda una vertiente en la historiografía que piensa en el consenso social. No es mi perspectiva. Ah, no. No. Creo por el contrario, creo por el contrario que hay responsables. Digo, hay toda una mirada sobre la dictadura diciendo, bueno, la sociedad no pudo impedir lo que sucedió, o incluso hubo sectores sociales que se aliviaron con el golpe. En fin, toda una construcción de discurso intentando, si querés, desde mi perspectiva, diluir responsabilidades o atribuirlas de manera tan general que nadie es responsable. No, claro. Y en estos casos de responsabilidad empresarial, estamos hablando de esto, porque lo que vemos es que hay responsables muy específicos en la cúspide del poder. Luego, cómo ellos generan legitimidad y cuánta propaganda, cuánta interpretación logran difundir entre la población, que por supuesto siempre la población tiene un porcentaje conservador o de derecha, esto todas las épocas fue así, es otro tema. Sí me parece, en las líneas de responsabilidad, en este libro que vos mencionabas, que fue publicado en 2015, hay 25 estudios de empresas a lo largo y a lo ancho del país que estuvieron directamente involucradas en las políticas represivas. No estamos hablando de beneficio económico. Ni de beneficio económico. En muchos casos hubo además beneficio económico. No, sí, claro, lo hacían por el beneficio económico, pero un caso. Pero digo, iban un paso más allá, como Ledesma, por ejemplo. Como Ledesma, como Asindar, como Mercedes-Benz, como Ford Motor Argentina. Tenemos la suerte de que nos escuchan en distintos países, ¿sabés? Con el asunto del streaming, que a uno medio le molesta la cámara, pero resulta que tiene su lado positivo. Entonces, por ahí no saben de qué se trataba Ledesma. No, Ledesma es un ingenio azucarero en la provincia de Jujuy, pero bueno, no fue el único ingenio. Los ingenios fueron piezas muy importantes de las políticas represivas. En el caso de Ingenio Ledesma Jujuy, su titular, el presidente de la empresa era Carlos Pedro Blaquier, una figura muy importante en el norte y una figura muy importante en todo el empresariado a nivel nacional. En su departamento se tejieron algunas de las tratativas y vínculos que terminaron en el golpe del 24 de marzo de 1976. Otros ingenios azucareros como el Ingenio Concepción o La Fronterita en la provincia de Tucumán. Ingenio La Fronterita estamos esperando que se pase a juicio oral. Hubo una audiencia preliminar hace muy poco, ¿no? Entonces, todos estos casos de los que estamos hablando tienen una responsabilidad directa de sectores empresariales. Falta muy poco, pocos, para cumplir los 50 años del golpe. Estamos viviendo una circunstancia, yo no sé, yo te juro que no sé cuál será tu mirada. Yo no estoy tan segura de que sea tan inteligente Milei como para estar tejiendo una filigrana tan sistemática con el tema de meter el dedo en el oído y molestarte en fechas emblemáticas. No sé si él tiene ese grado de inteligencia para la perversión tan sutil. Lo cierto es que en el año, mientras estamos preparando la conmemoración de los 50 años del golpe, te nombra el primer militar de la democracia frente al Ministerio de Defensa, y él nombra como jefe de gabinete a un personaje que estaba en contra de la lucha por la identidad de los hijos de desaparecidos y la lucha de encontrarlos, ¿no? Y todo lo demás, y un montón de otras situaciones más que tienen que ver. Pero en este campo inclinado, ustedes deciden hacer a 50 años del golpe y a 10 años de la publicación, que esto fue publicado por Infojus, un encuentro abierto y plural. ¿Cuándo y dónde y por qué? Este encuentro es el próximo martes, el 9 de diciembre, de 18 a 21 horas, en la sede del Sindicato del Subte, en la calle Carlos Calvo. Y es un encuentro, como decís, muy importante en el marco del camino a los 50 años. Estamos muy cerca, no falta nada, pues se nos acaba el año y empieza y ya es marzo. Son nada menos que 5 décadas del golpe de Estado. Y es también esta década de la publicación que mencionabas muy bien, que fue hecha por la Secretaría de Derechos Humanos, por el programa Verdad y Justicia, por un equipo de Flaxo y del CELS. Fue un esfuerzo muy grande de estas 4 instituciones. Abordó estos 25 casos de empresas a lo largo y a lo ancho del país, y eso dio lugar a un proceso de investigación a nivel regional interesantísimo. ¿Y juicios? Por supuesto, juicios en la Argentina, como bien decías, mencionábamos algunos, el caso de Asindar, el caso de Ledesma, con la muerte de Blaquier sin condena, el caso de Mercedes-Benz, que se está esperando que efectivamente se concrete el juicio, el caso de La Fronterita, Ingenio de La Fronterita, hay una gran cantidad de causas que
se fueron desarrollando en estos últimos 10 años y que, a diferencia de lo que ocurría antes de Milei, donde había una serie de equipos, de vínculos, de redes, de conexiones que permitía un cierto contacto y una articulación entre las distintas causas, bueno, esto fue desmantelado de la mano de las políticas brutales que se desarrollaron en el campo de derechos humanos. Yo no sé si tiene sutileza todo lo que decías. No, sí, digo, creo porque que tiene una dirección muy clara, ¿no? ¿Te acordás cuando? Sí, dirección seguro, pero yo digo, recuerdo que Menem te privatizaba el mismo día en que se festejaba la nacionalización, o sea, el ferrocarril se privatizó en la fecha de la nacionalización. Y acá se está dando esto, cada vez que hay una coincidencia, digo, no... y hay una publicación de materiales históricamente muy endebles, extremadamente cuestionables, con una narrativa muy burda en cada una de las efemérides, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay combate por la historia, digamos. Sí, esto es hay un poco un a lo combate, que te referías. Hay un pero combate por no la se lo historia. asignaba a su cabeza, esto es lo que quería decir. Se lo asignó más a todo ese sector, digo, que está completa, que así como nosotros estamos convencidos de una parte de la historia, ellos están convencidos y militando la otra parte de la historia y están llevando adelante lo que además también se apropiaron, que era el nombre de batalla cultural. Totalmente, y en ese marco reunirse, que es algo que está costando mucho, creo que en todos los ámbitos. La cuestión presencial pasó a ser extraordinaria, digamos, y hay una carrera por la supervivencia que hace que el poder encontrarse y pensar colectivamente sea cada día más difícil. Sí. Este encuentro tiene ese objetivo, hacer un repaso sobre las principales causas de responsabilidad empresarial y darle lugar a esto otro que te estaba diciendo. Por un lado tenés la línea de judicialización, que vos jerarquizabas, que es muy importante. Este informe en 2015 fue entregado al Ministerio Público Fiscal, fue distribuido a todas las causas. Muchos de los casos que nosotros investigamos están siendo judicializados. Pero además se dio una construcción regional muy importante. Hubo informe de responsabilidad empresarial en Brasil, donde se analizaron 13 casos de empresas, incluyendo Petrobras, incluyendo Aracruz. ¿Esto es en el marco de Plan Cóndor o en esos países su problema igual al nuestro? Un problema igual al nuestro. En realidad, esto tiene que ver con conexiones que se dieron desde la propia Comisión Nacional de la Verdad, donde algunos de nosotros viajamos a Brasil y tejimos muchos vínculos en términos de fuentes, de metodología, de análisis de la responsabilidad empresarial. Y una vez que vos ves, digamos, que te preguntás por este problema y te propones una forma de análisis, bueno, surgió el caso Volkswagen, que fue uno de los casos más importantes en Brasil, que terminó en un acuerdo de cumplimiento de TAC, digamos, un término de ajustamiento de conducta en 2020. Y la empresa Volkswagen hizo un reconocimiento deficiente de su responsabilidad, intentó rehuir, no permitió el desarrollo de un centro de memoria para los trabajadores, pero sí tuvo que financiar una serie de investigaciones sobre 13 otros casos de responsabilidad empresarial que llevaron adelante un montón de equipos de Brasil. Le debe haber encantado. Sí, no debe haber sido lo favorito, pero sucedió. Y esto, bueno, cambió muchísimo la mirada sobre la dictadura, y no solo eso, sino que permitió muy recientemente, hace un mes, la condena de Volkswagen en el ámbito civil y laboral por trabajo esclavo durante la dictadura, cuando en Brasil no pudo haber condenas a los responsables de las Fuerzas Armadas de lo sucedido en dictadura. Entonces, paradójicamente fue el eje de responsabilidad empresarial lo que permitió empezar a avanzar en un proceso que parecía totalmente bloqueado. Nosotros en las investigaciones que venimos haciendo en algún momento con Laura Yusani, con Mónica Costa, hoy con Darío Brenman, que es mi coequiper de investigación periodística de estos temas de memoria. En este caso estamos trabajando en clase obrera. Lo que notamos cuando empezamos a leer materiales y a tratar de circunscribir el eje de la investigación, era que si bien el 65-70% de los desaparecidos pertenecían a la clase obrera, no es el mismo número de denuncias y mucho menos el índice de fama o de popularidad de estos trabajadores. Digo, yo no recuerdo en toda mi carrera, son 40 años de periodista, no recuerdo, 40 y pico, no recuerdo muchos testimonios de madres de obreros o de familias obreras. Y cuando en Tucumán justamente hicimos una investigación que tenía que ver con lo que pasaba en el Infiernillo, los cuerpos que decían que se tiraban ahí y demás,
recuerdo una mujer que contaba que en la parte trasera, un taxista, que en la parte trasera de su casa se quemaban los cuerpos hasta que un día el padre salió con una carabina a echar a los militares que le iban a quemar ahí, y el resultado fue que el padre también desapareció. Le pregunto, ¿qué pasó? ¿Lo denunciaste? ¿Dónde está? Y dijo, no, esas son cosas que nos pasan a nosotros, a los peronistas y a los trabajadores. En este caso, él era peronista. Vos que has investigado esto desde otro lugar, ¿también notás que en las fábricas es mucho menor la denuncia de base? Sin duda la dictadura tuvo un sesgo de clase muy importante, así como lo tuvo de género, así como lo tuvo de etnicidad, de raza. Digamos, hubo un objetivo de persecución de pueblos originarios reivindicando la memoria de la conquista del desierto. Todo eso ocurrió, pero también en los procesos de memoria, verdad y justicia hubo dimensiones en todos estos sentidos, ¿no? De clase, de género, de raza. Y efectivamente lo que vemos es un proceso de memoria donde determinadas voces se escucharon mucho menos y tuvieron un acceso a la justicia, a la verdad, mucho menor. En estos 10 años ocurrieron muchas cosas. Digo, una parte fue el proceso de judicialización, otra parte fue la internacionalización y la mirada regional que permite el poder poner el foco sobre los actores económicos, que siempre están invisibles, siempre están invisibilizados, son opacos y son difíciles de abordar. Otra cosa interesante que ocurrió fue la pregunta por el ámbito rural, por aquellos territorios enormemente castigados, pero además muy invisibilizados en toda la región, en nuestro país en particular. Y ¿no? Invisibilizado, o sea, la sensación de fatalidad. A ver, yo nací pobre. Pero es una realidad. No, ya sé, pero digo, yo nací pobre, nací morocho, nací peón. Y si el patrón me pega, es parte de lo que se viene. Y es parte de la disputa poder conceptualizar lo que te está pasando. Claro, que no está bien. Exactamente. Y ahí uno de los proyectos que planteamos, un proyecto muy importante de redes federales de alto impacto, que se presentó en 2023, que ganó una convocatoria extraordinaria, el financiamiento más alto dado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en su historia. Un proyecto de 4 años, tenía como objetivo justamente analizar el impacto de las políticas represivas económicas y laborales en el NOA y en el NEA, sobre todo en actividades agroindustriales, en este campo profundo donde nunca se unieron la realidad de las fábricas con la de las ligas agrarias, cuando en realidad hay que mirarlas en conjunto. Claramente. Los procesos de organización campesina, los procesos de organización rural, los avances de estas empresas sobre los territorios y sobre las comunidades originarias también. Este era el proyecto que habíamos planteado, del cual pudimos hacer un año, que fue maravilloso, con un equipo en Misiones y con otro equipo en Tucumán, además de 2 equipos de Buenos Aires, una red federal, y nos suspendieron el financiamiento. Claro. Vos sabés que vos dijiste ligas agrarias y yo ahí tenés otra paradoja más. Cuando vos hablás en determinados círculos, te digo, en los círculos de memoria, no te estoy hablando de que yo esto me ponga a conversar con mis compañeras del liceo, que tenemos variapinta, nos une la historia, pero no necesariamente la ideología. Digo del liceo como digo de cualquier otro lugar de pertenencia. Sino en los círculos de memoria. Vos hablás de las ligas agrarias y primero, o no saben ideológicamente, digamos, el encuadre, pero si no, lo primero que surge son los chicos de Buenos Aires, y esto es real, por otra parte es cierto, pero muchos chicos de colegios importantes de acá de Buenos Aires que tenías como el tema de que una escuelita y una cosa así tenías que ir a trabajar, era como casi como una parte de la pedagogía. O por ejemplo, los más famosos pertenecientes a las ligas agrarias son los del Liceo Francés, son Domergue y demás. Digo, y yo digo, pará, pero estos tipos iban allá, pero allá había una construcción. Una construcción y los muy que importante. Desaparecieron eran de allá, eran de Formosa, del Chaco. Y además hay una visibilización de las mujeres. Claro, las y también mujeres fueron desaparecieron. Centrales en ese proceso de organización. Hay una serie de entrevistas basadas en el Instituto Gino Germani, inicialmente realizadas por una investigadora que se llama Claudia Calvo, con la cual trabajamos en la extensión de esas entrevistas. Hay entrevistas a mujeres de las ligas agrarias, mujeres campesinas y a todo el proceso de organización desde esa perspectiva. Pero viste la perspectiva urbana, ¿no? Es el pibe, es una perspectiva que yo peleo mucho que impregnó
mucho, supongo que también porque para los medios era de una venta más potable, el tema de el chico, bueno, estudiante de clase media que dejó la cama calentita para ir a dar. Fue un discurso de los derechos humanos durante mucho tiempo. Y yo siempre pensaba que mis compañeros desaparecidos, si escuchaban que ellos eran eso, daban 20 vueltas en la tumba en la que estén, porque esa generación fue un poco más que chicos solidarios. Vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos con la respuesta a este planteo que te estoy haciendo. Resistiendo, che. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque en la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Seguíamos hablando de algunos de los privilegios de la pertenencia a determinados sectores de clase media más informados, más intelectuales o más intelectualizados o más comprometidos, que sufrieron fuerte, pero nosotros estamos con Victoria abocadas desde hace mucho tiempo, no juntas, pero en el mismo camino, por hablar de los que no tuvieron voz. Totalmente, yo creo que ahí de lo que hablas es de metodología, ¿viste? ¿Quién escribe la historia? Claro. ¿Cómo se escribe? ¿En qué lugar se escribe? Claro. ¿Qué es considerado saber y qué no? Yo creo que en ese punto... ¿Y qué es lo que impacta más? Yo insisto con el tema del impacto. Una chica, Mariana Erice, por ejemplo, una desaparecida linda, que fue tapa de la revista Gente, que era modelo y que un día decidió entrar a la guerrilla, no sé qué sé yo, y cuántas cosas más, desaparecida, tiene como un impacto. Está bien, joven, pero bella, eso también depende de lo que haces. Así fue como la TV pública, como Canal Encuentro, lograron modificar la imagen, Sí. dando voz a distintos sí. lugares del país. Y eso también es muy atractivo, ¿no? Porque Claro. efectivamente cuando escuchás tu acento, cuando escuchás tu realidad, cuando ves tu cara, y no ves siempre las mismas caras y Claro. los mismos cuerpos hegemónicos y el mismo perfil, sino que ves lo que es, Claro. que es una diversidad enorme este país. Bueno, yo creo que, digamos, en ese punto yo soy historiadora,
trabajamos en equipos interdisciplinarios desde el comienzo, digamos, en todo este trayecto de investigaciones sobre responsabilidad empresarial y sobre dictadura. El trabajo es interdisciplinario, con abogados, con economistas. Es extremadamente complejo desandar. Te cuesta mucho la deconstrucción Un montón. de esa imagen de bronce medio idílica para un lado y de demonio para el otro, pero en todo caso siempre como cristalizada, como difícil, como que si se quiebra no se puede volver a unir, porque viste el bronce tiene ese problemita, ¿no? Sí, yo creo que ahí eso, digamos, es el cómo lo importante, ¿no? En el marco de este proyecto, en realidad, el núcleo central estaba en las dos regiones, en el equipo de Misiones, que tiene una trayectoria impresionante de trabajo en estos temas, quizá no sistematizada, quizá no acreditada en algunas de las instituciones, pero cuando fuimos hubo paneles con luchadores de toda la vida, con procesos campesinos que siguen hasta la actualidad, con disputas, qué sé yo, todo el movimiento de Monte Carlo, el movimiento campesino, el movimiento de docentes, está ahora en disputa respecto de sus derechos laborales, ¿no? ¿Cómo pensás, cómo te imaginás el año del 50 aniversario en este contexto? ¿Vos crees que vamos a lograr juntarnos un poco más para construir esa memoria o para agarrar esos retazos de memoria y sostenerlos? ¿Pensás que vamos a tener una avanzada de pro-dictadura fuerte para este tiempo? Yo creo que el camino nunca es la defensiva, en ningún campo. Creo que eso te diría. O sea, frente a los 50 años, esto que vos decís es una historia compleja, con contradicciones, con tensiones. Yo creo en abrir esas contradicciones, esas tensiones. Totalmente. También jerarquizando, ¿no? Porque digo, ahí vuelve lo que vos decías antes. Digo, hay toda una explicación de la dictadura, que es decir, la sociedad fue responsable, etcétera, etcétera. Como también se piensa hoy así. Yo hoy, antes que hablar del resultado de las elecciones, me gustaría hablar de la disputa capital-trabajo que viene articulando una ofensiva que tuvo distintas etapas desde los años 70, digo, los 80 la recuperación democrática en el marco de la crisis de la deuda, en los 90 el consenso de Washington, la reforma del Estado y la transformación brutal estructural que implicó otro nuevo avance sobre los derechos de la clase trabajadora, los intentos de combatir este neoliberalismo, dejando un montón de cuestiones en pie que no se pudieron revertir y no logrando llegar a una cantidad de sectores a los cuales se quiso llegar y no se pudo llegar, y no terminando de confrontar esta estructura de poder que implicaba la imposición de estas condiciones. El macrismo con una primera vuelta de recuperación brutal y de intento de ofensiva, el gobierno de Alberto Fernández insuficiente, insatisfactorio, corto en muchos sentidos y atravesado por la pandemia, y lo que tenemos hoy, una ofensiva brutal de clase, ¿no? En ese punto me parece que hay cuestiones que ordenan la mirada en los 50 años, que nos permiten ver estas 5 décadas con horizontes claros en estos puntos, cuáles son las variables, cuáles son los conflictos que te ordenan esta mirada histórica. Y al mismo tiempo, cuáles son todas las tensiones, las contradicciones y las disputas que hay en ese campo. Y el animarse, ¿no?, a dar esa disputa, porque también el haber congelado las discusiones no. Efectivamente, yo creo que no sirve congelar las discusiones. La famosa frase de los trapitos se lavan en casa, entendiendo que la casa era cada vez un circuito más chico de discusión, porque ya no era el sindicato, sino era la oficina en el sindicato, ya no era en los organismos de derechos humanos, sino en un grupito. Igual, por un lado, ¿no? En algún sentido esto funcionó así, en otro sentido, en la Argentina se ha discutido muchísimo siempre, desde el no matarás y la discusión sobre las organizaciones armadas, que fue una catarata de producción, hay libros enteros. Por eso, cuando dicen, acá no se habló de la guerrilla, yo no lo puedo creer. Porque digo, desde la voluntad en adelante tenés una cantidad de producciones con muchísima llegada, además, y con muchísima visibilidad, hasta las disputas dentro de los organismos de derechos humanos, pasacalles sobre las reparaciones económicas y lo que implicaban no la voy a repetir la consigna, pero en Plaza de Mayo hubo disputas muy abiertas. Yo lo que creo es que, digamos, me parece que estamos en un combate que en primer lugar no es nacional, es regional e internacional. Estamos hablando de un intento de reconfiguración de una etapa del capitalismo. Sí. Creo que efectivamente la mirada sobre las extremas derechas, que no tiene en cuenta al poder económico, no permite entender lo que está sucediendo, porque tira la culpa o la responsabilidad en la sociedad. ¿Por qué votan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Cuando en verdad, realmente en las elecciones que tuvimos, que primero eran legislativas de mitad de término y demás,
Si hubiera salido de otro modo la elección, al día siguiente, que esa fue la gran amenaza, hubiera habido una reconfiguración brutal por otros eso medios. Estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que, hablando de autocríticas y problemitas que tuvimos nosotros en poder ampliar la base de mirada histórica para apropiarnos de los procesos, sí, es cierto, se habló de los procesos armados y pasamos del demonio al héroe, ¿no? Pasamos, o sea, yo siempre digo que hubo un sector que eran, los chicos eran buenísimos y tenían los caramelitos media hora abajo de la almohada y vino el Cuco y se los llevó, eran todos, estaban bajando el Moncada con el Che Guevara. Digo, pero el no matarás de otra vuelta, ¿no? Sí, y de una disputa enorme sí. Respecto, y ahí hubo efectivamente una discusión entre sectores muy vinculados con todo este proceso. Sí, que igual de todos modos sigue siendo una discusión más para pocos. Sí, más para pocos. Sí, tenés que venir 2 horas de enteras porque se nos va. Volvé a repetir dónde para que vaya la mayor cantidad de gente posible. Es el martes que viene, el 9 de diciembre, de 18 a 21 horas, en el local del Sindicato del Subte, en Carlos Calvo, al 2300. 2300. Tenemos una mirada en común en muchas cosas con Victoria y hay una con la que yo quiero rescatar, de lo que dijiste recién varias veces a lo largo de la charla. Y es, no podemos responsabilizar a la sociedad de los procesos como si fueran una masa informe que corre para acá y corre para allá, sino que hay que tener atención a los detalles del proceso histórico. No, y a quienes están llevando adelante estos procesos, ¿cuáles son los responsables? Claro. ¿No? La línea de responsabilidad empresarial simplemente plantea una pregunta sobre los niveles de responsabilidad, las formas de responsabilidad, las maneras de involucramiento, que hace precisa la discusión. No es en el aire, ¿no? La sociedad argentina habilitó la dictadura. No. Acá hay protagonistas específicos y hay una documentación y una prueba muy importante respecto de esas involucraciones. Un lujo haber tenido a Victoria Basualdo en la columna vertebral de Historias de Trabajadores y Trabajadoras. La semana que viene, a lo mejor, me tomo el 8 de diciembre, para descansar un poquito. Y si no, seguramente con otra entrevista de lujo acá. Vicky, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, es siempre un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Poneme un poquito de música para irme. Chau, chau. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 8 de la noche. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.